En Latinoamérica, 8 de cada 10 niños crecen sin la figura de su papá, crecen sin la figura paterna. Es decir, 8 de cada 10 niños, algunos no conocieron a su papá, otros no vivieron con él, otros no tuvieron la influencia de él, otros, aunque el papá estaba ahí con ellos, bueno, casi no lo veían. En fin, 8 de cada 10 niños era el dato que tengo de 2017. Y como les decía, no creo que haya cambiado mucho la realidad. No creo que hayan cambiado mucho las estadísticas. Y en relación con eso, bueno, déjame leerte este texto de la Biblia. Dice así: Mi Padre está haciendo el bien constantemente, les respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. Tras esta respuesta, los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que, además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se igualaba a Dios. Mi Padre está haciendo el bien constantemente, les respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. En contraste con la realidad que les platico de los niños que crecen sin su papá, Jesús nos muestra una cara bien diferente de una intimidad profunda y seria y extraordinaria que nunca nadie en la historia antes de él, y creo que ni después de él, ha tenido esta relación tan cercana y tan profunda con el Padre Celestial. Ayer te decía que en todo el Antiguo Testamento solo existen 15 sitios donde a Dios se le llama Padre, y aún así el término se usa de manera general. Dios es el Padre de Israel o del Rey. Esta es una cita de Baxter Kruger que hace un análisis muy interesante de la relación que Jesús tiene con el Padre Celestial. Y agrega: en Jesús la concepción de Dios como Padre pasa de lo periférico al centro de la escena. Más de 100 veces en el Evangelio de Juan, Jesús llama a Dios mi Padre. Y déjame decirte aquí otra cuestión más profunda. Fíjate lo que dice Baxter Kruger. La intimidad y la naturaleza única de su relación con Dios se transmite mucho más potente a través de la palabra en arameo, Abba. No sé si has leído alguna vez que Pablo dice que nosotros clamamos Abba Padre por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Bueno, Abba Padre, Abba, es el término que Jesús hubiera empleado y que los autores de los evangelios tradujeron en griego como Padre. Así un poco frío, ¿verdad? Un poco crudo. Ahora es común quizá que podríamos decir nosotros usar esa palabra, aunque usamos papá, ¿verdad? Es más común, por lo menos en México. Pero Abba es el término con el que un niño se dirigiría a su padre. Mira nada más qué bonito. Abba es el término con que un niño se dirigiría a su padre. Este no es un lenguaje que implique distancia o formalidad, ni el idioma de la reserva o la formalidad judía, tampoco de la religión, y mucho menos de la adulación servil. Abba es una palabra que entraña absoluta naturalidad y certeza, así como conciencia de una pertenencia real. Es respetuosa y reverencial, pero su principal matiz representa afecto e intimidad. Y esto hace una grande revolución en la manera de concebir a Dios, que hasta antes de Jesús los judíos tenían. Y por eso te estoy leyendo este texto, que Jesús les dice a los judíos
Mi Padre está haciendo el bien constantemente y yo sigo su ejemplo. Y luego fíjate cómo reaccionan las personas que lo escucharon, los judíos que lo escucharon. Tras esta respuesta, los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que, además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se igualaba a Dios. No lo podían soportar. Creo que entre líneas hay una gran envidia del acercamiento y la familiaridad que Jesús tenía con el Padre Celestial. Y eso, justamente, eso es lo que nos vino a traer Jesús. Jesús no quiere que tengamos un Dios lejano. Jesús no quiere que te relaciones con un Dios ausente. Jesús no quiere que te relaciones con un Dios raro. Jesús vino a traernos la intimidad y la cercanía de un papá, pero un papá como él lo conocía, no un papá latinoamericano, definitivamente que no un papá humano, aunque hay excelentes ejemplos. Conozco varios papás que han cuidado a sus niños y lo han hecho con mucho cariño, o los veo que lo hacen con mucho cariño. Hay sus honrosas excepciones. Sin embargo, por eso te doy la cifra al principio del devocional, porque es alarmante esta lejanía y esta ausencia de papá en nuestra cultura. Y entonces muchas veces cuando se nos habla de nuestro Padre Celestial, también se nos hace alguien extraño, alguien ajeno a nuestra vida, alguien raro, alguien ausente, alguien al que no le importamos tanto. Quizás si nos hablaran de Dios como mamá, quizá nos identificaríamos con eso, o quizá tendríamos un poco más de conexión emocional. Pero Jesús vino a traernos al verdadero Padre, al verdadero papá, a ese papá cercano. Hay una referencia en Oseas capítulo 11, cuando dice que Dios tomó a Israel de las manos, así como un papá toma a su niño, a su niña de las manitas y le enseña a caminar. Esa figura tan tierna, tan extraordinariamente tierna, es lo que Jesús vino a comunicarnos del Padre Celestial. Dios, como dice Francis Schaeffer, me gusta mucho su famosa frase: Dios está presente y no está callado. Dios se acerca. Solo es que tú y yo logremos dar el paso de confianza, y de la confianza a la intimidad, y de la intimidad a la entrega, y de la entrega a la total y profunda relación que Él quiere tener contigo y conmigo. Abba Padre, así le llamaba Jesús. Abba es el término con el que un niño se dirigiría a su papá. No es un lenguaje distanciado, formal. No es un lenguaje religioso. Es un lenguaje sensiblemente tierno, sensiblemente profundo, con el que tú y yo podemos dar un paso. Quizá no nos atrevemos porque ni siquiera conocemos esta relación con nuestro Padre. Pero ¿qué tal si nos atrevemos a hacerlo? ¿Qué tal si das ese paso de conexión y confías tu vida al Padre Celestial, a nuestro Padre amado,
que quiere acercarse y relacionarse con nosotros. Que Dios te bendiga.